Jim Jones fue un predicador que prometió a sus seguidores el cielo en la tierra, y en su lugar les dio la muerte en una selva de Sudamérica. Jim had the deepest, darkest eyes, and if you would watch him and listen to him, he could convince you of a lot of things. He had a strange power. He felt power. He saw how the people worshiped him, and he just simply believed that he was, quote, God, unquote. The most important thing to Jim Jones was that his name go down in history as a socialist revolutionary. He was consumed by a sense of outrage at the injustices that he saw. I think that that propelled him, in a sense, into madness, in a sense, into corruption. There is no question that Jim Jones will have a place in Western history, whether we like it or not. Jim Jones, un viaje a la locura. En 1931, la Gran Depresión se encontraba en su punto álgido. Por todo Estados Unidos, la gente estaba desempleada y luchaba por sobrevivir. Las industrias habían quebrado en las grandes ciudades y muchas granjas fueron embargadas. En los años 20, James y Lynetta Jones compraron una pequeña granja en Crete, Indiana. Pero cuando empezó la depresión, perdieron la propiedad por no poder pagar la hipoteca. Sin la granja y con la discapacidad de su esposo producto de la Primera Guerra Mundial, Lynetta empezó a trabajar a tiempo completo en fábricas locales de enlatados y en otras empresas cercanas a Crete. Ella se convirtió en el único sostén de su familia. El 13 de mayo de 1931, en esta casa de 2 pisos, nació el hijo de Lynetta y James Jones y recibió el nombre de James Warren Jones. James Warren Jones sería su único hijo. Desde su nacimiento, su vida nunca sería fácil. Su padre solo contaba con educación primaria y antes de ir a la Primera Guerra Mundial, había trabajado como obrero de construcciones. Lamentablemente, regresó de Francia con daños severos en los pulmones causados por el gas mostaza. Recibió una pensión del gobierno debido a su discapacidad y prácticamente no volvió a trabajar. I can remember walking up to the post office in the middle of town and going in and just leaning on the counter there and just coughing and coughing and coughing. He just couldn't go any farther. El padre de Jim era un hombre enfermo y débil, pero su madre era una mujer fuerte y decidida que pocas veces sonreía. Perhaps not a happy individual, but a strong individual. She worked to work early. She got home late. I'm sure she was tired. And then she had things to do. And she didn't like the whole environment, but she didn't have much of recourse. So she endured, but she, in my opinion, made everybody else pretty uncomfortable. En 1934, la familia Jones se trasladó al pequeño y tranquilo pueblo de Lynn, Indiana, ubicado a casi 130 kilómetros al este de Indianápolis. El nuevo hogar de los Jones se encontraba en un sector pobre cercano a la línea del ferrocarril. I remember going in the living room and I think there was one chair and one couch, one bulb hanging from a wire in the middle of the room. I don't remember any curtains at all. It was just a very, very bare place, you see, just a very bare existence. Jim era un niño animado y muy inteligente. Sin embargo, desde el día en que nació no había recibido ni afecto ni calor de hogar. I never remember any of them ever touching or really having a good serious talk together or doing anything together. De niño, Jim paseaba solo y sin supervisión por las calles de Lynn. Por suerte, una vecina llamada Myrtle Kennedy lo tomó bajo su tutela. La señora Kennedy era una mujer devota que siempre asistía a la iglesia. Ella se convirtió en su madre sustituta y empezó a llevarlo a la iglesia. Allí encontró el calor y el amor que faltaban en su frío e indiferente hogar. We had what we called the Holy Roller Church out in the west end of town. It was where they shouted and ran up and down the aisles and got caught up in the spirit, and it would get pretty wild sometimes. Para cuando Jim tenía 10 años, dirigía sus propios servicios religiosos frente a los niños y niñas del vecindario. There was a barn behind his house, and I can remember hearing him preaching up there and yelling up there, and he preached funeral services for dogs and cats and birds. He had revival meetings for
he'd get some of the younger kids to come up and listen to him. If he was successful in getting a group 4 or 5 or more, he did not want you to go home. I remember several occasions where he said, no, you can't leave. And he locked me in the loft one night. Jim nunca jugó ninguno de los juegos infantiles normales con los otros niños del vecindario. From his earliest childhood, Jim Jones, as reported by the people who lived and grew up with him, had an extraordinary skill in getting people to do what he wanted to do. He was fascinated by that, and he often exercised that skill as somebody else might exercise an athletic skill or a particular type of memory skill. And as time went on, he became better and better at it. Desde niño, Jim sabía que era diferente. Pasaba tiempo en la biblioteca leyendo sobre el socialismo, Gandhi, Karl Marx y el comunismo. A pesar de que era un niño de mala conducta, obtenía buenas calificaciones en la escuela. Aún desde entonces mostraba indicios de que algo oscuro ocurriría en su vida. He would be so stern normally, but when he'd done something off color, he would have a smirk. And he'd done me 4 or 5 things. He locked me in the attic a couple of times. He shot me with a BB gun a couple of times. And each time when I turned around and looked at him as to why, he had that look on his face. And it was really a strange look. En el verano de 1948, cuando Jim tenía 16 años, su madre dejó a su padre por otro hombre y se mudaron a Richmond. Incluso allí, Jim no tenía una vida familiar y la religión sustituyó lo que él no encontraba en su hogar. En Richmond, Jim llevaba su Biblia a los vecindarios de negros y pobres, en los que predicaba en cada esquina sobre la igualdad racial. La gente de color se sorprendió al oír esas palabras en boca de un adolescente blanco, pero las aceptaron. En ese entonces, Jim atraía grupos de 20 o 25 personas. Así comenzó a perfeccionar lo que sería su formidable habilidad de predicador. Jim necesitaba ganar dinero, por lo que empezó a trabajar como camillero en el Reid Memorial Hospital de Richmond. Excellent worker for the hospital. The hospital just thought he was top. Sin embargo, algunos de sus compañeros de trabajo pensaban de otra manera, ya que habían visto un lado desagradable de su personalidad. He had asked me to dry shave a man in traction. And I got all the paraphernalia I needed and started to lather his face. And Jim got irate. And he grabbed the bowl and he grabbed the knife and he said, I do not mean like that. He said, I'll show you what I mean. And he took the razor and started scraping that man's face. And tears just ran down that man's face. And he was in pain. And Jim turned around and gave me that look. And within a week I was gone. En el hospital, Jim conoció a Marceline Baldwin, una estudiante de enfermería. Ella pertenecía a una familia muy religiosa y era 4 años mayor que él. She was an outstanding nurse. And my wife would come home and would say something about how compassionate Marcy is and how good it is to work with her. She was just an outstanding person. A los padres de Marceline no les agradaba que anduviera con un chico menor, pero él continuó su relación con ella. Al poco tiempo se ganó a sus suegros y fijaron una fecha para la boda. Jim recibió honores cuando terminó la preparatoria en Richmond siendo muy joven. En el invierno del 48, a los 17 años, ingresó a la Universidad de Indiana en Bloomington. 6 meses más tarde, Jim, de 18 años, se casó con Marceline, de 22, en la Iglesia Metodista Unida de Richmond, en una ceremonia doble en la que también se casó la hermana de Marceline. Ella siguió trabajando como enfermera mientras Jim asistía a clases. Su relación como pareja fue difícil al principio. Jim, por lo general, atacaba a Marceline haciéndole críticas por ser tan religiosa. A pesar de insultar a Marceline, Jim continuó encontrando consuelo en la Biblia. Sin embargo, empezó a creer que la justicia social en cualquier forma era mucho más importante para él. En 1950, a sus 19 años, Jim estaba casado, luchaba por sobrevivir y cursaba un segundo año en la Universidad de Indiana. Aunque asistía pocas veces a clases, leía mucho sobre historia y ciencias sociales, y se interesó en personas como Eleanor Roosevelt y Stalin. Jim comenzó a decirle a la gente que el comunismo soviético era el mejor estilo para todos. Jim y Marceline se mudaron a Indianápolis en 1951 para que él continuara sus estudios en la sede de la Universidad de Indiana en esa ciudad.
En ese entonces, Jim no tenía idea de lo que quería hacer en su vida e incluso llegó a pensar en estudiar Derecho. A los 21 años, Jim empezó a creer que la Iglesia Metodista fomentaba la justicia social. Después de pensarlo mucho, decidió convertirse en pastor. Tomó el cargo de estudiante de pastor en la Iglesia Metodista Somerset Southside, ubicada en un vecindario de blancos pobres en Indianápolis. Jim ganaba muy poco y junto con Marceline luchaba para poder subsistir. Una manera de hacerlo fue con un extraño trabajo, muy extraño. Jim importaba monos de América del Sur y los vendía de puerta en puerta. He bought monkeys and sold them. That was his means of finances. And he had a great tenderness in his heart for animals, monkeys, dogs, or whatever. He just loved animals. En la iglesia, el joven aprendiz de pastor mostró un estilo natural de predicar que atrajo la atención de la comunidad religiosa. My husband had heard about him, and we went to hear him preach, and were quite fascinated by him. He was a very handsome, articulate, almost charismatic personality. Sin embargo, la iglesia metodista no era lo suficientemente flexible para la conciencia social del joven pastor, por lo que Jim buscó opciones y asistió a reuniones evangelistas. Luego, cuando se paró frente al púlpito, impresionó a los fieles con sus nuevas habilidades. He was quite eloquent, used a lot of repetition, a lot of drama, and had a good voice, good speaking voice. And it was very persuasive. People simply flocked to him. En 1954, a los 23 años de edad, Jim Jones fundó su primera iglesia en un vecindario multirracial y la llamó Unidad de la Comunidad. Cuando era un adolescente, Jim predicó a la gente de color y consiguió su aceptación. He went into the black areas of Indianapolis and brought them in. And he was the type of a speaker who would appeal to the person who was wanting something that they never had before in their life, something new, something different. En su nueva iglesia, Jim Jones comenzó a practicar sanaciones mediante imposición de manos. Los feligreses creían en su poder y salían de la iglesia sintiéndose curados. Con su práctica de sanación, Jim buscó abiertamente nuevos seguidores. Sin embargo, sus amigos no creían que él tuviera tales dones. We talked to Jim about the healing several times. We questioned him. We thought they were setups. And once in a while, he would admit it. The end justified the means as far as he was concerned. This was an individual who, from very early age, was fascinated with his ability to manipulate people. And it was almost like a kind of pragmatic, I'll go this way and see how this works, how far I can push this person in this direction, rather than the fulfillment of a thoroughly worked out theology or an ideology. En 1956, Jones pidió un préstamo para el pago inicial de una iglesia con vitrales y techo a dos aguas ubicada en un vecindario multirracial. Jim llamó a su nuevo ministerio Alas de Liberación, aunque rápidamente cambió el nombre de la iglesia por Templo del Pueblo. Jones bautizó al Templo del Pueblo como un movimiento y comenzó a promover un culto de personalidad, el suyo. Su congregación estaba creciendo y mientras más se establecía, Jim predicaba un evangelio de socialismo e igualdad racial. De hecho, Jim se percató de que cada vez creía menos en Dios. He said basically he was an agnostic, but that he had found that these people responded to this, and he had all of this concern for poverty, for the oppressed, and he could get these people to do almost anything that he wanted them to do to help these people. Independientemente de sus motivos, lo que sí era cierto era que Jones ayudaba a los necesitados, creó comedores de beneficencia y daba ropa a los pobres. En el Templo del Pueblo había blancos, hispanos y mucha gente de color, y así sería siempre durante su corta historia. He talked about the integration of the church. He always seemed to be very much for the downtrodden and very much for the black man. Cuando Jim tenía 28 años y Marceline 32, tuvieron a su único hijo biológico.
En honor a uno de sus héroes, Jim llamó al niño Stephen Gandhi Jones. Poco después, él y Marceline se convirtieron en la primera familia blanca en Indianápolis en adoptar a un niño negro al que pusieron por nombre James Warren Jones Jr. Además, adoptaron a varios niños coreanos. Con miras a atraer la atención, Jones llamó a su casa a la familia Arcoíris. Jones aprovechó la oportunidad de poner sus palabras en acción. En 1960 había una vacante en la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. Jones se postuló para el cargo y lo obtuvo. Jim tomó su empleo muy en serio y ayudó a eliminar la segregación racial en los restaurantes y cines y a crear trabajo para las minorías en hospitales y en los cuerpos policiales. Con esto, Jim levantó enemigos del segregacionismo y del ala derecha. Oh, I'm sure there were people who couldn't stand him. But by and large, he was admired and respected. He was still quite rational and did just a lot of good. Sin embargo, un nuevo y extraño temor atormentaba a Jones. Él creía que el fin del mundo estaba cerca. En 1962, Jim leyó un artículo en la revista Esquire en el que se mencionaban los 9 lugares más seguros en caso de un ataque nuclear. Ante las presiones de dirigir su floreciente iglesia y de los ataques que recibía por su posición ante los derechos civiles, Jim decidió mudarse con su familia a casi 8.050 kilómetros de Indianápolis, a Belo Horizonte, Brasil, cerca de Río de Janeiro. El templo del pueblo le enviaba dinero para sus necesidades, mientras Jim luchaba por encontrar la dirección correcta para él y su iglesia. En tanto, el templo del pueblo estaba en peligro de acabarse sin su líder. Los miembros se redujeron a menos de 100. Jim recibía llamadas desesperadas pidiéndole que volviera. A pesar de su miedo de regresar, no tuvo otra opción. 2 años más tarde, a principios del 64, volvió a Indianápolis. Aunque estaba abatido, no estaba vencido. Sus llamados a la justicia social cobraron más fuerza que nunca y algunos lo vieron como un profeta. He was becoming a little too impressed by his own power. He thought he was God. This was what happened to him. He got too much adulation, too much attention, and he couldn't handle it. Es probable que debido a la gran adulación que recibía, la paranoia de Jones iba en aumento. Erróneamente creía que la Superintendencia de Contribuciones lo estaba investigando. Su creciente temor ante un holocausto nuclear lo consumía. En realidad, estaba bajo el ataque constante de racistas y conservadores, por lo que estaba más desesperado que nunca por encontrar un lugar seguro para su iglesia y su familia, lejos de Indianápolis. Para 1964 descubrió el sitio ideal, Redwood Valley, California, 100 kilómetros al norte de San Francisco. En el verano de 1965, Jones reunió a su pequeño rebaño de 140 almas fieles y juntos emigraron por el país. Redwood Valley era un lugar amigable, con buen clima, abundantes trabajos y beneficios sociales. Jim estableció una comuna en la que hospedaba a sus seguidores y abrió hogares de cuidados para los ancianos. Su integrada iglesia atrajo a muchos blancos de clase media que creían en su evangelio socialista. People's Temple offered people hope to change their lives in a radical way, in a way that society was not changing. You haven't been in love for a month. Been too busy. We have about every level of society, all socioeconomic income strata, from professional down to the ordinary field worker, field laborer. I was deeply moved by his persuasive manner and his charisma. There was a person, in the person of Jim, who showed such concern, such tenderness and love for children and for animals. I was overwhelmed. Con el fin de ayudarse en la dirección del Templo del Pueblo, Jones creó la Comisión Planificadora, formada por sus seguidores más devotos. Muchas eran mujeres que desempeñaron un papel decisivo en su movimiento. Women in particular rose through the ranks in People's Temple to positions of great responsibility. There was no glass ceiling in People's Temple. So very young women, women in their 20s and 30s, were in control of millions of dollars of assets. They were in control of making a variety of decisions, which in corporate America they would not have ever.
whether it was power the person was interested in, whether it was sexuality, whatever it was that was the person's weakness, he would attempt to place that person in a gratification point that they knew they couldn't duplicate in the outside world. Para 1969, ya fuera en contra de su deseo o como una medida de control, Jones adoptó el amor y el sexo libre en su iglesia. Aunque no fuera una regla escrita, Jones podía pedirle a una mujer o a un hombre que tuviera intimidad con él cuando lo quisiera. Personal charisma and sexual authority over both women and men, but particularly women, I think that he felt he could tie them to him both kind of organizationally and also romantically. He would say, I want every person in this room who has had sex with me to stand up. And maybe a couple of people would be really shy and they'd sit down. He says, now I want everybody. And he'd point to the person, I want you to stand up and admit to this. And so everybody in the room who had had sex with him would have to stand up. Todo era en función de consolidar el poder de Jim. Incluso fue más allá. Estando aún casado, tomó a una mujer como amante, la primera de muchas. Su nombre era Caroline Moore Layton. There was a real negative feeling that this isn't right. Here's a pastor, and my understanding of pastors was that they did not have that kind of relationship with parishioners. Realmente Jim distaba de ser un pastor normal. Cuando aún era un estudiante universitario había cuestionado la existencia de Dios y cuando contó con seguidores fieles negó abiertamente la existencia de un ser supremo. Pero lo más alarmante fue que empezó a llamarse a sí mismo Dios. Con esa firme idea en mente, Jones comenzó a trabajar más duro que nunca con el fin de levantar un movimiento reclutando gente en Los Ángeles y San Francisco. Jim tuvo mucho éxito, quizá porque lo que él y el Templo del Pueblo ofrecían era algo fuera de lo común. There's no question that a part of the way in which the People's Temple was able to retain people is that it was the best drama in town. It provided not only some social worth, or if that happened to be your interest, or if your interest happened to be drama, it provided drama. Jones estaba obsesionado con la idea de crear su movimiento. Creyó que necesitaba más energía para mantener su paso frenético, por lo que empezó a tomar anfetaminas. Esta droga le dio más resistencia, pero parecían no importarle sus consecuencias de adicción o su tendencia a producir paranoia. Al poco tiempo, Jim reanudó su trabajo. Esta vez en las verdes y fértiles praderas de San Francisco. Estás viendo El Lado Oscuro. Con la mudanza de los cuarteles del Templo del Pueblo a San Francisco en 1972, Jim Jones y su iglesia estaban a las puertas de algo nuevo. Jim era un oportunista. Vio la posibilidad de crear su influencia al inmiscuirse en la vida pública e incorporándose a la política local, así que ordenó a los miembros del Templo del Pueblo que trabajaran en las campañas electorales y que marcharan por causas sociales. El despegue de Jones comenzó en 1976 cuando el alcalde de San Francisco, George Moscone, lo nombró presidente de Dirección de la Vivienda. Jim really enjoyed the adulation and the popularity and the fame that moving to San Francisco brought him, because there he could rub shoulders with San Francisco politicians, with people from all over the country, from national political leaders. So he really enjoyed kind of playing with the big boys. En público, Jones cultivaba la imagen de un activista social. En privado, en el confinamiento del Templo del Pueblo, era un tirano. Jim controlaba a su congregación con lo que él llamaba la humillación pública o sesiones de catarsis. Estas prácticas habían comenzado en Redwood y continuarían durante la vida del movimiento. The church justified those actions by saying that they were dealing with hardcore social misfits, and that rather than turn people over to the police to be put in prison or jail, they chose to deal with those problems in their own way within their organization. Su congregación aún mantenía su devoción por él. Los ancianos eran sus feligreses más fieles, quienes habían cedido sus prestaciones por seguridad social y sus pensiones al Templo del Pueblo. Algunos inclusive dieron sus casas y ahorros a la iglesia, ya que ésta les ofrecía la promesa de una vida mejor. A medida que los fondos del Templo del Pueblo crecían, Jones controlaba más a sus seguidores. Sin embargo, su relación con el mundo solo parecía aumentar su paranoia. We quickly discovered the secrecy and the paranoia, which was a part of Jim and a part of People's Temple. People's Temple had its secrets, and they were very suspicious of anybody who tried to find out about those secrets. And they always felt that there was a conspiracy
A pesar de su trabajo público, el templo del pueblo permanecía aislado de alguna forma. Afuera, la gente no tenía idea de lo que ocurría detrás de aquellas puertas. Sin embargo, esa situación cambiaría pronto, ya que a donde quiera que Jim iba, sus fieles lo seguían. Los periodistas no podían evitar sentir curiosidad. He'd bring all of these people in, and he himself would come in the midst of a smaller a retinue of aides. They'd shoo him to the front of the room, put him on the center of the chair, and basically sort of guard him the whole time. Guys in dark glasses, black suits, the whole thing. It was very unusual. Kilduff desconfiaba de Jim Jones y de lo que él llamaba su bombardeo público, así que empezó a investigar al templo del pueblo. The church didn't want any of this. The folks said, oh, Jim Jones likes to work sort of low-key. The Reverend doesn't want to at this time appear to sort of crowd the center stage and take credit from anyone else. And there was all this aw shucks kind of shy attitude about the whole thing, and it didn't ring right. No obstante, los editores del San Francisco Chronicle callaron la historia alegando que se trataba de una vieja noticia. Kilduff trató de llevar la historia a la New West Magazine, pero lo presionaron para que detuviera su trabajo. I kept getting all these calls late at night at home and at funny times at the office saying, you know, you really shouldn't be writing too much about this guy. He's doing the Lord's work. And I just began to feel that this thing really wasn't being dealt with or spoken to me straight. En su investigación, Kilduff descubrió un problema en el templo del pueblo que Jim no podía controlar. Los desertores, hombres y mujeres que habían dejado el movimiento y contaban lo que sucedía dentro de la iglesia. We had guards constantly around the church. We were constantly watched when we'd go to school or whatever. Hey, we were afraid to talk to our own parents because when we did, we were turned in for being negative. Things got bad gradually. First, they started whippings with a belt, a few whacks, and for minor infractions such as drinking and smoking or being late for work. Then they went to the board, and my daughter received 75 whacks with his board. When she went to school and dressed down for Jim, the girl said her butt looked like hamburger. Cualquiera que pensara en dejar la iglesia temía que la consecuencia fuera la muerte. In making a decision to leave People's Temple, you have to decide you'd rather die than go back, because they threatened to kill all traitors. When we left, we had all kinds of threatening phone calls, threatening letters. La deserción aumentó la paranoia de Jones, quien dijo que la policía y el gobierno estaban interviniendo en sus vidas y que tomaría medidas extremas para proteger a su rebaño. He would say that, okay, now, if the people, the government officials or whatever, were to come in here and try to destroy us or take us or try to expose me or us, then we would kill ourselves, so no one would live to tell the story of the things that happened. Jones inclusive comenzó a probar la voluntad de sus feligreses al convencerlos de que tenían que cometer un suicidio masivo. I'd gone through a false mass suicide. I went through one talk and I went through one where he actually took a drink and we were told we had an hour to live so that Jones could find out how people would react psychologically. A causa de su temor por los extraños y de su paranoia general que iba en aumento, Jim buscó escapar a algún lugar lejano de las miradas curiosas. Y lo encontró en Guyana, un pequeño y poco desarrollado país en el extremo norte de Sudamérica. Jim envió un equipo de reconocimiento para que despejaran y prepararan un sitio para el nuevo hogar del templo del pueblo que se llamaría Jonestown. Estás viendo